Aquí comienza nuestro webinar Diseñar para jugar. Bien. En el título Diseñar para jugar hay dos cosas que son importantes para entender de qué voy a hablar y son los dos conceptos principales que están a posta metidos en el título. Tanto diseñar como jugar. De diseñar vamos a hablar un poquito más tarde, pero de jugar es de lo primero que tenemos que hablar. Este webinar, como lo hemos anunciado, como lo hemos hecho, es para todo tipo de personas, ¿vale? Tanto aquel que juega mucho a lo que sea, a videojuegos, o aquel que es un profesor y simplemente quiere saber aprender a gamificar una clase, o simplemente quien tiene interés en esto de jugar o en esto de diseñar. Por tanto, voy a pasar por los conceptos solamente de una forma llana para que nos comprendamos bien. Pero sí que hay dos o tres cosas que no se debería abandonar este webinar sin tenerlas muy claras. Y lo primero es responder a la pregunta, ¿qué es jugar? ¿De acuerdo? ¿Qué entendemos por jugar? Y aquí sí que me gustaría pedir si hay algún valiente que se atreva a definir en voz alta qué entiende por jugar o por un juego. Hay un micro por ahí abierto. ¿Hay alguien que se atreva? Si no se atreve, pues ya voy yo. Pero desde luego no es tan fácil como parece. Son palabras que utilizamos habitualmente. Voy a jugar a esto, nos gusta jugar. Esto es un juego, pero no es tan fácil definirlo. Vamos a empezar por ahí. El término jugar en castellano, para empezar a abordar este tema, nos plantea un problema. Y es que es una palabra que engloba demasiadas cosas que deberían diferenciarse. A mí me gusta explicar esto cuando explicamos el idioma castellano a alguien, por ejemplo, que es angloparlante, a un inglés, ¿no? Lo que más les cuesta comprender del castellano al principio es la diferencia entre ser y estar. Cuando se utiliza el verbo ser, cuando se utiliza el verbo estar. Y eso es una riqueza que tenemos en el castellano que nos ayuda muy bien a pensar y que es una riqueza que no queremos perder, evidentemente, y que no entendemos como un idioma no puede diferenciar entre ser y estar, ¿vale? Bien, pues a nosotros nos pasa lo mismo al revés con el término jugar. Para nosotros todo es jugar. Para la lengua inglesa, no. Para la lengua inglesa hay un play y hay un game. Y esa diferencia es muy importante. Que nuestro idioma no lo diferencie no significa que nosotros no seamos capaces de ver la diferencia. La vemos claramente. Pero si le ponemos una etiqueta, como play y game, es mucho más fácil hacer esa diferencia y a la hora de abordar el diseño de juego, saber cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces tenemos que diferenciar muy bien estos conceptos. Voy a dar muchos términos en inglés, porque la mayor parte de la teoría sobre este tema es así, pero que vaya por delante que a mí me gusta traducir las cosas. Y además luego se producen problemas al traducir las cosas y al no traducirlas, como vamos a ver después. Pero para no meternos en debates conceptuales, pues esto es un webinar de introducción y tenemos un tiempo limitado, voy a respetar esa terminología. Pues vamos a diferenciar entre play y game. Esto que debéis estar viendo, estamos viendo a una niña haciendo pompas de jabón. Play es un juego informal, es divertirse, lo que llamamos coloquialmente jugar o jugar como un niño. Y un niño coge un palo y se imagina que es una espada o lo que sea y empieza a dar golpes a cosas y ya está jugando, ¿vale? Ese es un extremo de lo que quiere decir la palabra jugar y eso sería play. Pero play es un concepto más amplio, ¿vale? No solamente es jugar cuando estamos utilizando un juguete o cuando estamos haciendo algo. Si os dais cuenta en inglés, play es un concepto que incluye otras cosas. Por ejemplo, si queremos decir tocar la guitarra, en inglés vamos a decir play the guitar. Y en castellano nunca haríamos la traducción jugar la guitarra, ¿vale? Decimos tocar la guitarra. Pero conceptualmente sí vamos a entender que tanto la niña que está haciendo pompas de jabón, como quien está tocando la guitarra, como quien está haciendo alguna de estas actividades, está haciendo en realidad la misma actividad en diferentes expresiones. Se está divirtiendo, ¿vale? Es una persona cuyo único motivo para hacer lo que está haciendo es pasárselo bien.
no tiene otro motivo. Y es un motivo perfectamente válido para hacer cualquier cosa. En mi opinión, quizá mejor. Entonces, eso es lo que significaría play. Pero en el otro extremo, también denominamos en castellano jugar a otras cosas que merecen otro nombre, que en inglés lo tiene, y que es el término game. He puesto las piezas de ajedrez porque habría que diferenciar entre el juego, que para diferenciarlo en castellano podemos denominar juego libre, que sería esa idea de las pompas de jabón o me siento a tocar mi guitarra o cualquier otra cosa, y el juego organizado, que sería game, del que sería un buen ejemplo el ajedrez, donde ya no hay esa libertad de juego, donde hay unas normas, hay unos objetivos, hay unos requisitos para jugar y el jugador además no los ha decidido. Cuando nos sentamos dos personas a jugar al ajedrez, el ajedrez ya está inventado. Luego tenemos la libertad de usar las piezas de un modo u otro, pero el ajedrez ya está inventado. Lo que tenemos que hacer nos viene determinado. Y además el objetivo es claro, ganar al rival. El objetivo del ajedrez es ese. Yo puedo no tomármelo muy en serio y me da igual ganar o perder y mi objetivo puede ser divertirme, pero el ajedrez está diseñado para seguir unas normas y ganar al rival. Nada que ver con un niño que le das estas mismas piezas de ajedrez y se empieza a imaginar que son soldaditos o que es una tienda y los peones son la gente que va a comprar fruta y la reina es la tendera. Todos los que tengáis hijos, esas cosas sabéis que lo hacen. Entonces, aunque las piezas son las mismas, el juego libre sería play y el juego dirigido sería game. Y hay una diferencia aún más importante. En el caso de play, la satisfacción que tiene alguien al jugar es evidente. Cuando uno hace play, pues se ríe, sonríe, expresa que se lo está pasando bien. Pero si viésemos la final de ajedrez, las dos personas, la final del mundial de ajedrez, las dos personas que estén ahí jugando, quienes sean, desde luego no se lo están pasando nada bien, en el sentido de cuando alguien decimos que está jugando. Están sufriendo, están nerviosos y si además hay aficionados que quieren que gane uno o gane otro, también están sufriendo porque quieren que el suyo gane. Hay una tensión, pero eso no quiere decir que no estén disfrutando, ¿vale? Es un juego, están disfrutando, pero no de la forma que lo hacemos con Play. Esta diferenciación es crucial para entender todo lo demás que voy a explicar después. Por eso me estoy deteniendo primero en ello. Entonces, tengamos en cuenta que existe un polo que es Play y otro polo que es Game. En este webinar, como no puede ser de otra manera, yo voy a dar mi visión de las cosas. Encontraréis otra gente que trabaja en lo mismo que yo, que pueda tener otra visión. Pero la visión que yo quiero transmitir y los ejemplos que os voy a poner para que os ayuden a entender juegos y a entender cómo diseñar juegos, que es el objetivo final, es que los mejores juegos son los que se encuentran entre los dos extremos, entre el play y entre el game. Es decir, aquellos juegos que ya tienen unos elementos, unas figuras, unos personajes, unas reglas, pero que dan muchísima libertad al jugador para elegir qué hacer con ellas, ¿vale? ¿Qué hacer con ellas? Esta visión mía de que los mejores juegos están entre play y game y que cuando voy a crear un juego lo primero que tengo que pensar es en ese equilibrio, está totalmente peleada con lo que es una tendencia muy habitual, que es a la que responde la diapositiva que os he puesto. El error habitual, que suele ser cuando alguien intenta crear un juego o gamificar algo, empezar por los elementos. Voy a contar un ejemplo. Si aquí hay profesores y veo en la lista que alguno hay, lo que pasa es que el que hay sabe de juegos más que yo. eh, pero cuando un maestro, yo esto es que lo he visto varias veces, ¿no? Un maestro dice, quiero gamificar mi clase, quiero hacer una actividad divertida, entonces les voy a convertir la lección 5 en un juego, ¿vale? Y en lugar de explicarles la historia de no sé qué, lo que voy a hacer es que cada uno de ellos sea un personaje, cada personaje tenga que cumplir unos objetivos, les voy a explicar el escenario y así les explico el contexto histórico y esos objetivos los tienen que cumplir en este tiempo y a los que lo hagan bien les vamos a dar un tipo de recompensa y a los que lo hagan mal pues no los vamos a dejar sin recompensa porque les estamos educando, pero que se note quién lo ha hecho mejor, quién lo ha hecho peor para motivarles entre ellos, ¿no? No está mal, pero se puede hacer mucho mejor, que es lo que yo quiero presentar aquí,
no está mal, pero sería un proceso de gamificación o de juego serio que se puede mejorar bastante. Digamos que habríamos empezado la casa por el tejado. Esos juegos diseñados de esa manera funcionan muy bien si, por ejemplo, el maestro que lo hace es una persona que tiene mucho carisma, se lleva muy bien con los niños, los motiva, el juego va a funcionar, pero no porque esté bien diseñado, sino porque el profesor lo va a hacer muy bien. Pero seguramente trasladas ese juego a otro aula y no funciona, ¿vale? De lo que se trata es de crear juegos que funcionen por sí mismos. Entonces, este error no se debe hacer. Si os sentáis a diseñar un juego, no empecéis nunca por los elementos. Los elementos, como vamos a ver, vienen al final. ¿Por qué os he puesto este vídeo en el que se me ve a mí media cara aquí en esta diapositiva? Porque es un en el que no voy a profundizar ahora porque no hay tiempo de hacerlo. Quiero centrarme en lo que es el webinar, diseñar para jugar. Pero el origen de este error viene de una mala traducción, lo que os decía al principio. Traducción del inglés gamification por ludificación. Y hay que entender que son dos cosas diferentes. Si tenéis mucho interés en esto, os dejo aquí pantallazo del vídeo. Os puedo dejar el enlace al vídeo, está aquí debajo también, pero se ve muy pequeñito. Pero si buscáis en YouTube también diferencias ludificación y gamificación, suele estar bastante bien posicionado. Y si no lo encontráis, ponéis diferencia, ludificación y gamificación expertos UCJC o mi nombre y ya sí que YouTube os lo va a entregar, ¿vale? Y ahí vais a poder ver cuál es el error de confundir que unos elementos de juego suponen un juego, ¿vale? Muchas gracias, David, que nos apunta que es un vídeo muy interesante. Bien, vamos a empezar por aquí. ¿Por qué es un error diseñar juegos empezando por sus elementos? Es una opinión mía, pero está fundamentada en hechos y en experimentaciones de psicología, ¿vale? Y el mayor error es empezar por uno de los elementos del juego que tenéis aquí debajo, que son los PBLs, ¿vale? Todos sabemos lo que es un personaje, un objetivo, un escenario. Los PBL es lo que nos haría diferenciar ese personaje, objetivo, escenario de una historia, sencillamente, de una película. Son los puntos, ¿vale? Points, budgets, que serían las insignias, y leaderboards, clasificaciones. ¿De acuerdo? Serían los tres elementos que compondrían un juego con esos personajes, objetivos y escenarios. Empezar por ahí es muy mala idea. Si he puesto a este niño pintando es porque quien empezó a cuestionar esto hizo un experimento muy interesante. Y es un experimento que se ha replicado en varias ocasiones, del que podéis buscar en Google Scholar y veréis varias referencias, que es el siguiente. Se pone a niños a pintar en un aula de infantil primaria, más mayores de la foto, evidentemente, pero no mucho más, ¿vale? Y empiezan a dibujar. Se les dice que dibujen lo que quieran. Es decir, nos estamos moviendo en el terreno de play. Dibuja lo que tú quieras. Y los niños empiezan a dibujar. Y posteriormente, quien hace el experimento, a la mitad de los niños le dice, estás dibujando muy bien, si dibujas un poco mejor, te voy a dar un regalo o te voy a dar un premio, que puede ser lo que sea, una pegatina, una chuchería, cualquier cosa. Y a la otra mitad de los niños no le dice nada. Si aplicásemos la lógica normal que tenemos en la cabeza de que alguien, cuando le ofreces una recompensa, actúa mejor, esos niños pintarían mejor. Pero el resultado es todo el contrario, ¿vale? Los niños a los que no se les dice nada continúan pintando y continúan disfrutando, y los niños a los que se les da una recompensa, es verdad que hay unos pocos que reaccionan mejor, pero la inmensa mayoría dibuja peor o incluso deja de dibujar, ¿vale? Y esto tiene una explicación, y es una explicación que no se nos debería olvidar porque es muy importante a la hora de pensar en diseñar un juego. Y es que los niños, cuando están jugando ellos solos, cuando están pintando, están disfrutando. Pero cuando alguien le pone un objetivo a cambio de una recompensa, ya no están dibujando lo que ellos creen que debe dibujar. Lo que empieza a dibujar lo que creen que el adulto quiere que dibujen. ¿De acuerdo? Y eso a lo mejor no te gusta tanto, no te motiva tanto. Actuamos mejor en algo que nosotros decidimos hacer que en algo que nos piden hacer por obligación, aunque sea una tan laxa como, bueno, si lo haces mejor te daré un premio, ¿vale? Esto es uno de los experimentos clásicos de la psicología conductista y
y nos explica muchas cosas. Nos explica que un juego no es conseguir unos objetivos y alcanzar unas recompensas. No es solo eso, eso forma parte de un juego. Pero si lo reducimos solo a eso, mucha gente no va a jugar, ¿vale? Y mucha gente no se va a divertir. Y como vamos a ver al final, tampoco tiene que ver con una personalidad más o menos competitiva. No tiene que ver con que los competitivos sí lo van a hacer y los no competitivos no lo van a hacer. No, va a tener que ver con el momento, con el tipo de recompensa, con un montón de cosas, ¿vale? Entonces, tenemos que jugar, como digo, en el equilibrio entre play y game. Te lo tienes que estar pasando bien libremente y al mismo tiempo, si es un juego, tiene que haber unas reglas, pero que esas reglas no te condicionen tanto como para que dejes de divertirte, ¿vale? La pregunta evidente cuando se plantea esto es que es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Eso es, hasta ahí creo que nos damos cuenta todos, pero por suerte tenemos diferentes personas que han ido desarrollando cosas que nos van a ayudar a hacer este trabajo. De los que estáis aquí, que sois alumnos míos, algunas de las cosas que os voy a contar os van a sonar y otras no. Pero a algunos de los que estáis os va a sonar mucho lo que voy a contar ahora. Lo que vamos a coger como leitmotiv de nuestro diseño de juegos es facilitar el camino del descubrimiento al entendimiento. Esto, para mí, es una buena descripción de lo que es jugar. Cuando juegas por primera vez, vamos a centrarnos ahora en un juguete, más que en un juego, que es algo más sencillo de entender, ¿vale? Como niño te dan por primera vez un juguete y primero vas descubriendo ese juguete. ¿Esto qué tiene? Pues mira, tiene aquí unas fichas, tiene aquí un tiro, aquí hay una figura, aquí hay un dado. Lo vas descubriendo y en tu cabeza se van hilando esos puntos, se van conectando hasta que entiendes de qué va el juego, ¿vale? Empiezas a jugar y vas descubriendo el juego. Ah, pues resulta que esto es mejor hacerlo de otra manera, porque si no pierdo la partida. Y vas entendiendo el juego hasta que te haces un máster del juego, ¿vale? Hasta que te haces un maestro de jugar ese juego. Ese proceso, desde que descubrimos el juego hasta que lo entendemos casi por completo, ese es el proceso en el que nos lo estamos pasando bien. Es cuando estamos divirtiéndonos con un juego. Si no llegamos a entenderlo, empezamos el descubrimiento porque tiene reglas complicadas o por lo que sea, no nos lo vamos a pasar bien. Y del mismo modo, si lo dominamos muy rápidamente, vamos a dejar de disfrutarlo. Entonces, siempre vamos a estar manejando el equilibrio entre el descubrimiento y el entendimiento. El descubrimiento tendrá que ver con play, libremente vamos interactuando con los elementos, y el entendimiento tendrá que ver con game. Vamos a entender las normas, pero nos van a gustar porque las vamos a ver entre nosotros, no nos las van a ver puesto encima de la mesa y diviértete con esto, ¿vale? Quien mejor ha explicado este proceso es Donald Norman, y alumnos que tenga de tercero en este momento en el curso dirán, o no, por favor, otra vez Donald Norman, no. Pues sí, Donald Norman, en el libro The Design of Everyday Things. Este libro no es de juegos, es un libro de diseño y es el libro fundacional del diseño moderno tal como lo conocemos hoy. Entonces, en términos de diseño, abarca todo. Por supuesto, también abarca diseñar un juego o un juguete, por supuesto. Pero digamos que el libro no está basado en diseñar juegos. Pero a quien le interese el diseño y no conozca este libro, debe leerlo. Es un libro que alguien que quiere dedicarse al diseño debe leer o al menos tenerlo para hojearlo y consultarlo. ¿De acuerdo? Nos vamos a basar en conceptos de este libro para la primera parte y en conceptos de otras teorías para las siguientes partes. Vamos a empezar por aquí. Bien, voy a resumirlo mucho. Si tenemos en la gente que está siguiendo este webinar, gente de UX, de User Experience, de diseño, todo esto le va a sonar y va a ver que lo voy a decir de una forma muy simplificada, pero es el objetivo del webinar, ¿de acuerdo? Llegar con este webinar a todo tipo de público. Y para que no sea una clase teórica, voy a poner ejemplos. Entonces, os voy a enseñar. Tengo aquí mi Mr. Potato, creo que le veis bien, y vamos a ver cómo encaja en estos términos. Tengo aquí un juego que os recomiendo a todos, y si sois profesores mucho más, que es el Story Cubes. También vamos a conocer este juego y vamos a analizarlo con estos conceptos. Incluso unas fichas de dominó, ¿de acuerdo? Que nos van a ayudar a entender esto. Cuando os quiera enseñar, bueno, y tengo más cosas. Tengo aquí una baraja de cartas, tengo un montón de cosas que vamos a ver.
Cuando os quiera enseñar los juegos, detengo la presentación un momento y vemos los juegos. Pero primero os pido un poco de paciencia, de 5 minutos más de conceptos. Vamos a analizar juegos, ¿vale? Como veis, los conceptos están en inglés, son muy sencillos. Lo que nos dice Donald Norman es que ese camino desde el descubrimiento hasta el entendimiento, desde que veo los elementos de un diseño, en este caso de un juguete o de un juego, hasta que comprendo de qué va y me voy divirtiendo en ese proceso, depende de unos cuantos factores que son los que os he puesto ahí. No vamos a ver todos, de hecho el último lo he puesto en gris porque no se ajusta muy bien a la teoría de juegos, ¿vale? Se ajusta mucho más al diseño de producto. No vamos a ver todos, pero que sepáis que son esos y nos vamos a centrar... Bueno, antes de Mr. Potato, vamos a ver un momento. Nos vamos a centrar en affordance, que lo vamos a traducir mal por afordabilidad. Digo traducir mal porque es una palabra que no existe en castellano, pero para que nos entendamos, ¿vale? Se utiliza mucho en congresos, en libros, en artículos que hablan de esto. Se dice libremente affordabilidad como un concepto técnico. O sea, no es una barbaridad, pero que sepáis que es una palabra que no vais a encontrar en el diccionario, ¿vale? Affordabilidad, signifiers o significantes y constraints o constricciones o límites. En un juego podríamos decir que son las reglas del juego también, ¿vale? Las que me dicen lo que no puedo hacer. Nos vamos a centrar en esas tres. Y para entenderlo es muy sencillo. Os he puesto ahí, todo esto tiene nombres muy, muy complejos y muy rimbombantes, pero es muy sencillo. Se trata de jugar, que es algo que todos sabemos hacer, ¿vale? Affordance, o afordabilidad, es todas las posibilidades que tiene un objeto. Si hilamos más fino, son las posibilidades que la persona que utiliza el objeto ve en ese objeto. Típico juego que le das a una clase de niños o estás con tus amigos por la noche de cena o lo que sea y das un vaso a alguien y dices, ¿esto qué es? Y entonces uno dice, pues esto es un catalejo. Y otro dice, pues esto es un teléfono. Y otro dice, pues esto es un monedero, lo que sea, ¿no? Todas las posibilidades que tiene un objeto. En el caso del puzzle, son muchísimas. Caen todas las piezas, yo puedo montar el puzzle de muchas maneras. La mayoría de ellas mal, evidentemente. Pero existen todas esas posibilidades. Lo divertido va a ser encontrar de todas esas posibilidades cuál es la que vale. Ahí me gusta poner el ejemplo de una baraja de cartas. Tengo aquí una baraja de cartas. A ver si la puedo sacar. Parezco un mago en este momento, sacando la baraja de cartas y enseñándola, ¿no? No os preocupéis, que no quiere decir que cojáis una, pero la baraja de cartas es un ejemplo muy bueno que os podéis quedar para entender el concepto de afordabilidad. ¿Por qué? Porque solo hay una manera de organizar bien las cartas. O en orden, todas, o si estoy en un determinado juego, es una manera de hacer póker de ases. O solo hay una manera de hacer una escalera de color. Pero si yo barajeo, las cartas puede que me tire toda la vida jugando al póker y que nunca estén en el mismo orden. ¿Vale? Por tanto, esa afordabilidad. Lo interesante del juego va a ser convertir todo eso, toda esa potencialidad, en un único elemento que es el que va a valer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Como las piezas del puzzle, con significantes y con constricciones. Las piezas del puzzle yo las puedo poner de muchas maneras, pero tiene estos agujeritos y estos salientes que me van indicando dónde las debería juntar, ¿vale? Por lo tanto, hay muchas maneras, pero ya son menos. Solo puedo juntar piezas que encajen, ¿vale? Un significante y un constraint son dos caras de la misma moneda, son la misma cosa. Un significante es algo que me indica que debería hacer y un constraint es algo que me impide hacer algo. Entonces, los agujeros del puzzle y los salientes me están indicando que eso debo juntarlo y debe ir junto, y el constraint es que intente poner una pieza donde no encaja, no puedo, ¿vale? En realidad es la misma cosa visto desde los dos puntos de vista. El juego que me parece más adecuado para explicar esto, y siempre lo hago en clase con esto, es este, Mr. Potato. Y en este momento voy a poneros lo que lo veáis más grande. Este juego entiendo que lo conocéis todos. En México creo que se llama Señor Patata o corregidme si me equivoco o algo así. El caso es que es un juego que debe tener unos 40 años. Sigue siendo un juego que sigue funcionando. Y no solo eso, sino que tiene su propio personaje en 4 películas de Toy Story. Cara de papa, cierto, Federico. Cara de papa. Diseñado hace tanto tiempo sigue funcionando y mi apuesta es que seguirá funcionando.
¿vale? Porque está muy bien diseñado. Por eso soy muy pesado con Mr. Potato y los alumnos que pasan por mis clases conocen a Mr. Potato. Bueno, lo conocen de antes, pero conocen a Mr. Potato en temas de diseño. Fijaos, ¿qué es lo divertido de este juego? Que yo tengo aquí un montón de affordabilidades, un montón de posibilidades. Yo tengo aquí hecho a Potato con una cara, pero si esto se lo das a un niño, lo primero que va a hacer para pasárselo bien es quitarle la nariz y ponerle el brazo en la nariz. Y se va a reír un montón, ¿eh? Porque le ha puesto una mano de nariz. Y va a coger la boca, la va a poner aquí detrás, ¿vale? Es decir, todo esto son affordabilidades, posibilidades que tiene el juego, ¿vale? Pero no son posibilidades tontas, son posibilidades que tienen un significado. Que yo pueda poner una mano de nariz me hace gracia si tengo 5 años porque entiendo que no debería ir ahí, ¿vale? Me hace gracia porque la nariz no va en el frente, el brazo no sale del frente de la cara. Es decir, hay unas constricciones que en este caso no son del juego, son lógicas o semánticas, como vamos a ver ahora, que me dicen que yo debería formar una cara, pero al mismo tiempo puedo jugar a no formarla. Este es un ejemplo perfecto del equilibrio entre play y game. Tengo que hacer una cara. Aquí hay un juguete diseñado para hacer un personaje. Play. En realidad puedo hacer lo que me dé la gana. Pero es divertido hacer lo que me dé la gana porque debería hacer una cara. No sé si me explico. Es decir, este sería un ejemplo muy bueno del equilibrio entre play y game. Y por eso es un juguete que funciona hace 40 años cuando no había ni ordenadores y funciona hoy con las videoconsolas. Y seguirá funcionando dentro de mucho tiempo, ¿vale? Porque se encuentra en ese equilibrio. Es un juego que tenéis que tener siempre en la cabeza cuando vayáis a diseñar cualquier tipo de juego. ¿En qué se parece mi juego a Mr. Potato? ¿Se puede hacer lo mismo que con Mr. Potato? Es un muy buen ejemplo, ¿vale? Bueno, me sirve también para explicar otro concepto ahora que quiero entrar después, ¿vale? Ahora recuperaremos a Mr. Potato. Como estaréis viendo, la sencillez es una de las claves. Y otra cosa muy sencilla para utilizar jugar son las piezas de dominó. Las piezas de dominó son simplemente cuadraditos con unos puntitos. ¿Qué puedo hacer yo con las piezas de dominó? ¿Qué affordabilidad hay? Muchísima. Yo he cogido estas piezas con mi hija de 4 años y hemos inventado un montón de juegos nuevos que quien inventó el dominó ni se los podía haber imaginado, ¿vale? Incluyendo el de poner todas juntas y tirarlas, claro. Pero también el juntarlas pues, como hacía otro día, pues las que tienen los mismos números dobles, las que no. O sea, hay unas normas, hay un game, pero yo puedo hacer más cosas con esto, ¿vale? Pero incluso aunque tenga las normas, las posibilidades de mezcla, como con las cartas, son tantas que tengo mucha affordabilidad, ¿vale? Y es muy difícil que yo baraje unas cartas y acaben igual que antes. Es que no va a pasar si lo hago bien. Pues es muy difícil que me tire toda la vida jugando al dominó y siempre me toquen las mismas fichas y juegue la misma partida. Entonces hay muchísimas potencialidades, pero hay unos constraints y unos signifiers, que son los puntos que me van indicando lo que debo hacer, ¿vale? Os voy a hablar de otro juego porque si no lo conocéis os lo recomiendo ampliamente. Vaya por delante que ni conozco a los autores, ni tengo acciones, ni nada de eso, ¿vale? Pero os lo recomiendo. Si os interesan los juegos, es un juego que debéis tener, ¿vale? Y yo de hecho me lo he comprado porque considero que lo debo tener, luego no juego tanto. Pero es este, Story Cubes, ¿vale? No es un juego tan antiguo como Mr. Potato, pero debe ser de 2007 o así. Y considero un juego que va a durar mucho tiempo también. Fijaos, lo único que es una caja en la que hay 8 dados como estos. Fijaos, ¿vale? Son dados que tienen en cada cara una imagen sobre algo. Cada dado tiene imágenes diferentes. Y el juego es muy sencillo. Es tan sencillo como que tiro los dados, no lo vais a ver ahora, pero os lo cuento, los ordeno. Y bueno, son 8 dados, imaginaos que me sale esto, ¿vale? Y entonces yo tengo que contar una historia que incluya lo que aparece en las caras de los dados. Es play puro, porque la historia me la invento. No hay ningún, no tengo que llegar a ningún sitio en mi historia, no hay ningún objetivo en mi historia. Me puedo inventar lo que quiera y evidentemente no voy a contar la misma historia
jugando con mi hija de 4 años que jugando con mis amigos tomándonos unos vinos. La historia va a cambiar. O sea, la affordabilidad es completamente, es enorme. Y la posibilidad de que me salgan los mismos dados cada vez que tiro es prácticamente imposible. ¿Vale? Eh, pero al mismo tiempo hay unos constraints y hay unos signifiers, que son estos, los dibujos. Me tengo que ceñir a lo que me ha salido. Lo que pasa que, claro, ¿esto qué es? ¿Un libro? Muy bien, un libro que puede ser mil cosas. Puede ser mil cosas, según la historia que yo esté contando. Y luego hay muchos modos de juego. Hay mucha gente que dice, el primer dado es una acción, el segundo dado es donde tienes que llegar, el tercer dado es el personaje. Se puede hacer, nadie te lo impide. Entonces, es un equilibrio muy bueno, es un Mr. Potato en dados, por decirlo así. Es un equilibrio muy bueno que nos permite también tener en la cabeza este tipo de juegos cuando hablamos del equilibrio entre play y game. Cuando digo que lo importante sería eso. Como veis, no tiene nada que ver con empezar un juego con los elementos. De, no, puntos, ¿cuántos puntos tienes? ¿Quién gana? ¿Quién? No. Empezamos por aquí, por pasárnoslo bien, ¿vale? Quiero volver un momento a la presentación. Había alguien que había comentado en el chat algo que me parecía muy interesante. Puedo abrir. Que jugaban al waterpolo y no procuraban marcar goles, sino hacer todos el muerto delante de la portería. Es una esquina, claro, por supuesto. Eso además ayudaría muchísimo, entiendo, a generar buen grupo, a generar ahí relaciones entre los jugadores, que es algo muy importante que vamos a ver después, ¿vale? Voy a volver a poneros la presentación porque quiero especificar un poco más en los constraints utilizando el ejemplo de Mr. Potato, que le vamos a recuperar aquí. Y voy a lanzar también una pregunta sobre un tema. Fijaos, aquí en constraints, en la diapositiva os he puesto que hay físicos, lógicos, semánticos y culturales. Los más importantes cuando se hace un juego son los semánticos, ¿vale? O al menos es mi opinión. Los físicos son fáciles de entender. Si yo quiero poner la nariz aquí, pues la puedo poner o no la puedo poner. No, físicamente, este tipo de pieza solo va a entrar en los agujeros, ¿vale? Es una constricción física. La lógica es difícil de identificar separada con la física, pero sería que si yo pongo una cosa en un sitio que se cae, pues ahí no va. Lógicamente tendrá que ir en otro, ¿vale? Son constricciones que no tienen tanto que ver con el hecho de jugar. Las piezas del puzzle, pues son constricciones físicas, ¿vale? Pero las semánticas y las culturales son las que van a generar. Las semánticas son las que van a ser más divertidas y las culturales son las que van a generar preguntas interesantes. ¿Qué es una constricción semántica? Pues lo que os decía, construir una cara. ¿Por qué? Que todos sabemos cómo es una cara. Van los ojos, va la nariz, va la boca. Y si tú le das este juego a un niño o a cualquiera y le dices que haga una cara, la va a hacer sin que le des las instrucciones, porque él ya sabe cómo es una cara, ¿vale? Y la va a construir. Y lo divertido, como decía antes, es construir una cara con un brazo que salga de la nariz. Entonces, esas constricciones semánticas, se supone que deberías hacer esto y sin embargo vas a hacer otra cosa, son las que, eso es lo que suele significar jugar, lo que es divertido, ¿vale? Y las constricciones culturales, no me voy a extender mucho más porque quiero dar más cosas, ¿de acuerdo? Son las que nos generan preguntas más interesantes. Y también Mr. Potato tiene una pregunta interesante para todos vosotros. Desde hace poco tiempo, además de Mr. Potato, está la señora Potato, ¿vale? Si el ejemplo de Mr. Potato es el que tengo con el bigote, está muy bien. Pero ¿por qué esto no es una señora Potato? Bien, esta pregunta. Esto es perfectamente una señora Potato. ¿Qué hay aquí que le impida ser una señora Potato? No hay nada. Pero nuestra constricción cultural me ha hecho pensar que es necesario hacer un juego con una señora Potato y que se llame señora Potato. ¿Vale? Por eso digo que las restricciones culturales son las que plantean las preguntas más interesantes. Si estáis pensando en diseñar juegos por motivos educativos, sois maestros, profesores, tenéis que plantear siempre las restricciones culturales. A lo mejor es lo más interesante de vuestro juego si estáis educando, el que la gente se dé cuenta de esas cosas, porque esta pregunta, por ejemplo, mucha gente no se la hace. Porque esto no puede ser la señora Potato, le quito el bigote, ¿eh? Y no necesito comprar otro muñeco. Ya está, ya tenemos a la Potato. Pues tened en cuenta eso siempre, ¿vale? Voy a avanzar un poco más, que quiero llegar
a otros conceptos. En esta siguiente diapositiva os muestro el Story Cubes que os he hablado. Hay muchas versiones y os invito a conocerlo, por lo menos, ya cada uno que se lo compre si le apetece, pero os invito a conocerlo. Y otro juego, y aquí quiero que lo penséis, que es un clásico y que durará mucho tiempo, es el cubo de Rubik. Y lo que yo quiero es que ahora lo penséis desde lo que os acabo de enseñar. O sea, conocéis el cubo de Rubik, lo habéis visto muchas veces, pero yo estaría muy contento si ahora, además de ver el Rubik, estáis empezando a ver ahí afordabilidad, significantes, constricciones. Vale, hay afordabilidad, puedo dar todas las vueltas que quiera ese cubo, no hay límite hasta que se rompa. Hay unos significantes que son los cuadraditos de colores que me van diciendo que debería hacer cada cara de un color, pero no estoy obligado a ello tampoco. ¿Mm? Y hay unas restricciones físicas de cómo puedo girar los cubos. Esas restricciones físicas son las que le dan diversión al cubo de Rubik, porque claro, no puedo coger los cubos rojos y ponerlos uno a un lado juntos. Lo interesante es conseguirlo con las restricciones físicas. Ese es el juego. Las hay semánticas, pero las hay culturales, pues sí, las hay, porque vamos a ver, porque el juego tiene que ser poner todas las caras del mismo color, ¿no? Por ejemplo, podría ser que yo intentara hacer otra cosa, bueno, podría ser, ¿vale? Pero lo que me interesa de esta primera parte del webinar, que es como la más conceptual, es que a partir de ahora, cuando veáis cualquier juego, cualquier juguete, os planteéis encontrar esos tres elementos. Afordabilidad. ¿Cuántas cosas puedo hacer aquí? Significantes. ¿Qué me está indicando que es lo que debería hacer? Constricciones. ¿Qué es lo que no puedo hacer aunque quiera? ¿Vale? Y en el equilibrio de esas tres cosas, que eso es lo que va a sentir el jugador, aunque no lo exprese de esta manera, es donde va a estar el paso desde el descubrimiento del juego hasta el entendimiento. Hay un elemento más que es muy importante, que son las recompensas. Normalmente jugamos pensando en una recompensa, ¿vale? Y por eso pongo ahí la medalla. Dice, no, vamos a jugar a esto y a ver quién gana, ¿vale? Por ejemplo, en un juego competitivo. O incluso en un juego cooperativo que estemos haciendo con niños pequeños o tal, pues la recompensa es pasárnoslo bien, lo que sea. Pero digamos que siempre hay un feedback, hay un retorno de esa actividad. Jugamos para algo, ¿vale? Puede ser simplemente pasárnoslo bien, puede ser conseguir el campeonato del mundo de lo que sea, ¿vale? Pero digamos que jugamos para algo y necesitamos un feedback, porque si no, no vamos a saber si lo estamos haciendo bien. Y si empiezo a jugar un juego y no está pasando nada, no acaba la partida porque lo he hecho mal, o no recibo puntos porque lo he hecho bien o lo que sea, no voy a entender lo que tengo que hacer, no voy a disfrutar de ese juego porque nunca voy a pasar del descubrimiento hasta el entendimiento. Entonces necesito que se me vaya reforzando el aprendizaje. Y ahí nos va a generar una serie de problemas y una serie de dudas porque nos vamos a volver a encontrar con lo de antes. Y diréis, oye, pero ¿no habías dicho antes que dar recompensa como se le da a los niños que pintan puede provocar el contrario? Sí, por eso nos vamos a detener en este punto para entenderlo adecuadamente. Solo os voy a dar una introducción al tema, como he hecho antes, porque es un webinar breve de introducción, pero si queréis seguir explorando os voy a dar las referencias para hacerlo, ¿vale? Entonces, recompensas. Vamos a sustituir la palabra feedback por la palabra recompensas, que lo primero es en castellano y lo segundo es mucho más adecuada en la terminología de alguien que está hablando de juego. Cuando alguien está jugando y espera una recompensa, puede ser simbólica, como digo, puntos, o puede ser real. Esta recompensa puede tener muchas formas, pero nos vamos a centrar en dividirlas en dos tipos, las intrínsecas y las extrínsecas. Lo que tenéis en pantalla son las dos principales teorías sobre recompensas y si no, bueno, sí son las principales, pero más que las principales son como las fundacionales, ¿vale? De cómo entendemos las recompensas a la hora de hacer algo. A la izquierda tenéis la Self-Determination Theory o la teoría de la autodeterminación, que empieza con los estudios de Daisy Ryan. Y a la derecha tenéis a Zuckerman, que es una teoría de los SAPs en la que no voy a entrar hoy, pero os invito a que investiguéis sobre ella, que está reflejada en ese artículo. Es una imagen un poco fea porque lo único que he encontrado que os diera buena información es el pantallazo de la publicación de este artículo. Es un artículo de los años 70,
que es unos años posterior a la teoría de la Self-Determination Theory. Evidentemente todo esto ha evolucionado mucho, no seguimos en los 60 ni seguimos en los 70, pero en lo conceptual estamos en el mismo punto, ¿vale? Vamos a centrarnos en la Self-Determination Theory porque quiero que entendamos esta diferencia. Cuando yo juego para divertirme, ¿vale? Esto parece muy obvio, pero no lo es tanto. ¿Y por qué digo que no lo es tanto? Por lo que decía antes. Cuando empiezo a diseñar un juego, un error habitual, como decía antes, es empezar por los puntos, por las misiones, por los personajes, por el premio, ya, y la diversión, ¿dónde está? ¿Vale? Se olvida. ¿Por qué es divertido conseguir puntos? ¿Por qué es divertido conseguir el premio? ¿Vale? Esa es la idea. Lo principal es la diversión. Entonces, todo que sea intrínseco, satisfacción personal, diversión, el aplauso de mis compañeros, lo que sea, es una recompensa intrínseca que no tiene una representación material o no es necesario que tenga una representación material. Y es la que verdaderamente me interesa cuando juego. Cuando hago otras cosas en la vida, a lo mejor no. Pero cuando juego, la recompensa que me interesa es la intrínseca. ¿Vale? La extrínseca es cuando me dan algo a cambio de hacer algo y compensa. Me parece bien. Y también la disfruto. ¿Vale? Y también la disfruto. Pero si no me dieran ese algo, no lo haría. La intrínseca la disfruto, por lo tanto lo haría incluso aunque no me den nada. Y jugar, si no es voluntario, no es jugar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo importante cuando estamos jugando son las recompensas intrínsecas. Ojo, ¿harán falta recompensas extrínsecas? Harán falta, pero de la manera que voy a tratar de explicaros. Tenemos que empezar siempre por las intrínsecas. Entonces, en el camino que digo, del descubrimiento al entendimiento, tenemos que indicarle el camino al jugador dándole recompensas y estas deben ser intrínsecas. La teoría de la autodeterminación nos habla de tres recompensas fundamentales que ellos denominan, que las tenéis en pantalla: autonomía, competencia y relación. Y os las voy a explicar con un ejemplo que no tiene nada que ver con jugar, pero que todo el mundo va a comprender rápidamente. Imaginad que en vuestro trabajo no podéis tomar ninguna decisión, solo obedecéis órdenes. Creéis que se debe hacer algunas cosas de otra manera, pero no podéis decirlo, no podéis plantear, ¿vale? No tenéis autonomía. En los estudios lo mismo, solo recibís órdenes, pero no podéis intentar aprender algo nuevo, no podéis, nos falta la autonomía. Imaginad que además de eso, no estáis aprendiendo nada en vuestro trabajo. Hacéis todos los días lo mismo, de una forma rutinaria, ¿no? Como la película esta de Chaplin, de tiempos no, apretar el mismo tornillo una y otra vez. No aprendes nada, no hay competencias, no hay ningún aprendizaje en lo que estás haciendo. Y además al mismo tiempo no le ves sentido, no lo relacionas con nada. ¿Mi trabajo para qué sirve? No lo sé. ¿Vale? Si te encontraras en esa situación, te irías a otro trabajo, incluso cobrando menos. Incluso cobrando menos, y el salario sería una recompensa extrínseca. Es decir, lo que verdaderamente al final te va a motivar es la recompensa intrínseca. De la misma manera, puedes estar en un trabajo ganando mucho dinero, pero si hay otro trabajo donde sabes que vas a poder tomar decisiones, vas a aprender cosas nuevas y le encuentras sentido, dices, oye, el otro trabajo aporta algo a la sociedad y este no, a lo mejor cambias de trabajo incluso ganando menos dinero. Por lo tanto, la recompensa intrínseca de nuevo va a ser la potente y la extrínseca hace falta, porque si no te pagan no vas a ir a trabajar, claro que hace falta, pero no es la que va a decidir si tú estás a gusto o no en el trabajo. Pues jugando pasa exactamente lo mismo. Puedes optar a ser campeón del mundo, puedes optar a lo que tú quieras, te pueden dar una medalla de oro, lo que tú quieras. Pero si no entiendes que estás jugando tú porque lo decides tú, autonomía, no porque te han dicho que juegues, sino porque quieres jugar. Si ese juego no estás descubriendo nada, ya lo dominas, por ejemplo, y si además no lo relacionas con nada interesante, tú iré después, no vas a jugar. Los que se retiran, ¿no? El Jordan, el documental en Netflix, ¿no? Pues a veces se retiran porque ya se han cansado de ganar, porque no les aporta nada nuevo.
¿vale? Entonces, estas son las tres tipos de recompensas que debemos tener. Lo que sí que es cierto es que a la recompensa le debemos dar una forma. No vale de nada que yo vaya a la universidad 3, 4 años a estudiar y cuando termino me digan los profesores, eres magnífico, el mejor alumno que hemos tenido, has aprendido un montón. Y te digas tú, vale, pues dame el título. Y te digan, no, no, no te hace falta título. Has aprendido mucho. No, hombre, te hace falta título. Te hace falta la recompensa extrínseca. Pero lo importante no es el título. Lo importante es si has aprendido o no has aprendido. Bien, pues una vez visto ese concepto, vamos a trasladarlo a un juego. Vamos a imaginar, tenemos unos niños jugando, le podemos dar dos tipos de recompensa. Eh, podemos convertir las tareas del hogar en un juego o podemos convertir los deberes de un niño en un juego, lo que sea, y le vamos a recompensar por hacerlo bien y le podemos dar un abrazo o le podemos dar un aplauso, que sería una recompensa intrínseca o decirle qué bien lo has hecho, o le podemos dar una galleta. ¿Por qué he puesto galleta en rojo? Porque en el momento que solo perciba que la única recompensa es la galleta y no entienda que lo que lo ha hecho es que lo ha hecho bien, va a empezar a hacer las cosas solo por la galleta. ¿Y eso a qué le va a llevar? A que va a llegar un día que diga, no me merece la pena portarme bien, no me merece la pena hacer los deberes por una galleta. Quiero dos o quiero tres, ¿vale? O no lo hago, me quedo sin galleta, ¿qué más da? Va para eso. ¿Por qué? Porque lo único que va a poner en la balanza es la recompensa. Es como lo que os decía al principio. Ir a trabajar por este sueldo, mira, prefiero vivir en una casa más pequeña, prefiero no irme de vacaciones este año, pero este trabajo que no me aporta nada lo voy a dejar, pues pasa, ocurre. Mientras que si la motivación es intrínseca, mi trabajo me gusta, o el niño ve que está aprendiendo, o que tú estás contento con él porque está jugando, y está aprendiendo, entonces sí va a sentirse motivado, ¿vale? Entonces, vamos a necesitar una recompensa extrínseca, pero que siempre esté basada en una recompensa intrínseca. Aquí es donde entra lo que decía al principio. Nunca empecéis por PBLs, acabad el proceso de diseño en los PBLs. Y aquí ya estaríamos llegando al final. Ya tendríamos un diseño de un juego, tendríamos unas recompensas. ¿Qué le voy a dar para que él entienda, el jugador, que ha sido autónomo? ¿Qué le voy a dar para que entienda que ha aprendido? ¿O qué le voy a dar para que entienda que estaba relacionado con algo? Pues os voy a poner un ejemplo que, como hay gente de Latinoamérica, os diré, en este lado del charco nos gusta mucho, que es cuando España ganó el Mundial de Fútbol, ¿vale? Que creo que es un buen ejemplo para entender en un juego, como es el fútbol, en un juego que está muy cerca, si no es totalmente un game, es decir, es algo que está, hay poco play en un mundial de fútbol, los jugadores no se lo están pasando bien, están sufriendo porque quieren ganar, no pueden hacer lo que quieran, tienen que hacer lo que haga el entrenador, porque si se equivocan pueden perder el partido y aún así se mantiene este principio de la recompensa intrínseca. Si veis la foto, aquí está el equipo español celebrándolo y el capitán Iker Casillas con la Copa del Mundo. ¿Cuál es la recompensa de este juego, de jugar al Mundial? La Copa del Mundo. Una recompensa extrínseca. Un objeto que te llevas a casa solo si eres el ganador. Pero ¿tiene el sentido la Copa del Mundo en sí mismo? No. O sea, si yo ahora entro en la casa de quien la tenga, la robo y me la llevo, pues a lo mejor es un bien que puedo luego ganar dinero, pero no me convierte en campeón del mundo. O si yo llego ahora corriendo en esta foto y se la quito, ¿no? Y me la llevo. No soy el campeón del mundo. ¿Qué es lo que significa llevarte esa copa? Porque es una buena recompensa generada desde las intrínsecas. Primero, por autonomía. Los jugadores lo han ganado ellos solos, por decirlo así. Es decir, ellos han jugado y lo han conseguido como un equipo. Tienen la satisfacción de haber alcanzado esa copa porque lo han conseguido ellos. No es como si yo la robo, que yo no habría hecho nada, simplemente me la habría llevado. Competencia, han demostrado ser los mejores. Y, se ha demostrado su competencia. Han ganado ellos porque han sido los mejores. Esa copa significa eso también. Y relación, por supuesto, es el mundial. Es la competición entre países. Están representando un país entero, no solamente ellos, ¿vale? Ya sé que esto con el mundo del fútbol a veces es un poco cuestionable, pero en el caso de un mundial es así. Ya con los clubes de fútbol es un poco diferente. Es decir, se cumple la autonomía. Yo he ganado la copa con mis compañeros, se cumple la competencia, la he ganado porque soy el mejor, o hemos sido los mejores, o los que mejor hemos jugado, y se cumple la relación. Estábamos representando a todo un país. Y por eso recibir esa copa genera tanta satisfacción. Porque lo importante no es la copa.
podrían, en lugar de darte la copa, darte un papelito que pone campeón del mundo, estarías igual de contento. Es verdad que la copa tiene más ilusiones, más bonita, pero lo importante no es eso, ¿de acuerdo? Y si esa copa desaparece, seguirán siendo campeones del mundo y ellos se seguirán sintiendo campeones del mundo, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a la parte de diseñar recompensas, cuando llegamos a la parte de puntos, budgets, la copa, por cierto, sería un budget, antes no lo he dicho, un budget es un objeto, es una insignia que se le da a alguien para representar algo, pero que no es cuantificable como un punto. No tienes un punto, 2 puntos, 3 puntos, sino que se te da, toma, un budget campeón, ¿vale? Y el leaderboard sería las clasificaciones, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Esta foto que veis aquí, voy a poner un ejemplo, por entrar un poco en entender que esto afecta a los juegos porque los juegos no son un ente separado del resto del mundo. Es verdad que Johan Huizinga, que es uno de los principales teóricos de los juegos y que también mis alumnos conocen bien, sobre todo los de primero, nos dice que el juego tiene entidad en sí misma, etcétera, pero él se está refiriendo a que cuando tú estás jugando, el resto del mundo desaparece. Y cuando tú estás jugando tu partido de fútbol, tu final del mundial, todo lo demás que eres tú, además de futbolista, que puede ser hijo, padre, de donde sea, desaparece, solo importa el juego, ¿vale? Se refiere a eso. O cuando tú estás jugando con tus amigos y quieres ganar, solo estás pendiente de eso, el resto de cosas no importa. Pero se refiere a eso, juicio. Lo que no abandona el juego es ser parte de la naturaleza humana, ¿vale? Entonces, si vemos otros elementos de la naturaleza humana, nos vamos a encontrar elementos de juego que están ahí sin que nadie los haya puesto pensando en un juego, sino porque forman parte de la psicología. Esta foto que tenéis aquí es la graduación de nuestra universidad el año pasado, ¿vale? Como veis, pues un montón de gente y es antes de la pandemia, cuando podíamos estar todos juntos pasándonoslo muy bien, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero que veamos aquí? Pues que vamos a encontrar los mismos elementos. Si avanzamos un poquito y vemos a una persona que participa, por cierto, este de aquí arriba a la izquierda con la orla dorada soy yo, pues si veis a estos alumnos que llevan un budget, que es la orla que se les pone, que significa que han terminado con éxito sus estudios, ¿vale? Es como finalizar el campeonato del mundo. Pero si yo llego y me dan la orla y no he estudiado, hombre, a lo mejor la puedo utilizar para engañar a alguien, pero no tiene gracia, ¿vale? Tiene gracia recibir la orla por lo mismo que hablábamos del campeonato del mundo, porque llevar la orla significa que yo he conseguido esta orla, la he conseguido yo con mi esfuerzo, que he aprendido cosas, competencia, ¿vale? Que sé hacer cosas que no sabía hacer antes y lo puedo demostrar, y la demostración es que te llevo esta orla y luego que llevaré un diploma y que está relacionado con algo importante, pues he estudiado lo que me gusta o he estudiado para obtener un trabajo, no estudias por estudiar, estudias por un objetivo, ¿vale? Y entonces se genera unos puntos que pueden ser las notas que he sacado, ¿vale? Ahí hay unos puntos. Los puntos tienen significado porque se refiere a cuánto has aprendido. Hay unos budgets que puede ser el diploma, y hay unos leaderboards que yo en educación no los recomiendo, pero que puede ser, por ejemplo, el premio extraordinario a un estudiante que haya destacado sobre los demás. Con esto de los leaderboards hay que tener cuidado porque a veces motivan y a veces desmotivan. Que a alguien tú le digas que es el primero, o el segundo, o el tercero, le motiva mucho. Que tú le digas a alguien que es el último, le desmotiva. Y hay una opinión a veces muy equivocada con esto. Se cree que diciéndole a alguien vas el último, espabila, le vas a motivar. Y puede funcionar en algunos casos en que la persona vaya el último por algunas circunstancias, pero normalmente desmotiva. Y hay otro experimento clásico que se hizo en Disney. Bueno, ellos no querían que fuera un experimento, pero terminó siendo un experimento, que fue cuando a los trabajadores de uno de los parques temáticos de Disney, no recuerdo cuál, les hicieron como una clasificación de los objetivos que estaban cumpliendo en su trabajo. ¿Vale? Con la intención de que quien estaba cumpliendo más objetivos, pues se motivara y quien estuviera cumpliendo menos, empezara a trabajar más duro para alcanzar a los primeros. La primera parte funcionó, evidentemente. Si tú vas a trabajar y al final de mes te dicen que lo haces, pues te va muy bien. ¿Qué pasó con los que estaban al final? ¿Espabilaron? No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el que va el último porque no hace nada, que se visibilice que no hace nada, mejor le motiva a empezar a hacer cosas. Pero el que va a trabajar siempre ha pensado que lo hace bien y está haciendo todo lo que puede y le dices que va el último, el mensaje que le estás lanzando, no te esfuerces, vas a ir el último igual.
Si te esfuerzas, también vas a ir el último. Así que al final vas a trabajar menos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó en Disney? De hecho, retiraron el sistema porque estaba produciendo esos efectos perversos. La gente que le decías que lo hacía muy bien no hacía más, ¿para qué? Ya lo hago bien. Y la gente que le decías que lo hacía mal, hacía menos, porque ya hacía todo lo que podía y se daba cuenta que tampoco era reconocido, ¿vale? Entonces, las clasificaciones son muy complicadas y en educación pueden ser muy perniciosas. Está muy bien decir, este alumno ha sacado unas notas estupendas, vamos a darle un premio de excelencia. Bueno, puede funcionar, pero siempre que no signifique que hay otros a los que les estás diciendo que van los últimos, que a lo mejor se están esforzando más que el primero, pero tienen otras capacidades, ¿vale? Es un terreno muy complicado para meter un leaderboard. Y voy a ir con lo último, y es que todo esto está muy bien, hay muchos ejemplos, os he hablado de Mr. Potato, os he hablado de Story Cues, pero si hablamos de juegos modernos, como puede ser videojuegos, la duda que todo el mundo me plantea cuando explico esto, porque claro, los suelo explicar más despacio, tenemos debates en clase, etcétera, ya, pero esto me vale para los juegos más modernos, es decir, me vale para un Mr. Potato, para unos dados, para un ajedrez, sí, vale perfectamente, y es de lo que quiero hablar ahora. Yo pongo los ejemplos de juguetes clásicos porque son en los que más claramente se ven los conceptos. Para encontrar estos conceptos de affordabilidad, constraints, etcétera, en un Fortnite, por ejemplo, pues es un poco más complicado, pero se puede hacer. Y de hecho, os invito a que a partir de ahora, cualquier juego o videojuego le dediquéis unos minutos a pensarlo desde esta perspectiva. ¿Cuál es la parte de descubrimiento y cuál es la parte de entendimiento, por ejemplo, de jugar a Fortnite, o de jugar a Mario Kart, o de jugar al Minecraft, o de jugar al FIFA? ¿Vale? Pues vais a ver que existe ese proceso, vais a ver que tiene que ver con affordabilidad, etcétera. Vais a ver que hay unas recompensas, que esas recompensas funcionan si están relacionadas con una motivación intrínseca, etcétera. Pero os lo voy a explicar aquí teniendo en cuenta otro elemento que es diferenciar que está muy bien entender la autonomía, está muy bien entender la competencia y está muy bien entender la relación, pero no para todo el mundo autonomía, competencia y relación significan lo mismo. El ejemplo más claro, por eso decía antes que lo explicaría ahora, es relación. Relación lo que haces con algo importante, como decía antes, con tu trabajo. Pues eso es muy subjetivo. Hay gente que solo entiende que el trabajo sirve para algo, pues si es algo como ser enfermero o cosas así, ¿no? Que sirva para algo social. Hay gente que dice, mi trabajo no es tan trascendental como ser enfermero, pero si yo no estoy aquí en la taquilla, nadie entra en el metro. O sea, es algo muy subjetivo, ¿vale? Depende de muchas cosas. Todos los trabajos son importantes y cada uno considerará que el suyo pues tiene una relación con lo que hace o no. En los juegos pasa lo mismo. Hay quien relacionará que jugar a Fortnite es una cosa fantástica y hay a quien le parecerá una pérdida de tiempo. Pues eso varía según las personas. La gran ventaja es que tenemos un modelo que nos va a permitir observar a quién queremos que juegue nuestro juego y determinar qué es lo que puede encontrar interesante esa persona. Si vamos a diseñar un juego para venderlo en Internet, si vamos a diseñar un juego para jugar con mis amigos, si vamos a diseñar un juego para enseñar algo a unos alumnos, lo primero que tenemos que pensar es quién va a ser la gente que lo va a utilizar. ¿Qué es lo que le gusta a esa gente? Y en función de eso ya vamos a poder establecer cómo vamos a pensar las recompensas, ¿vale? Sabiendo que nos vamos a centrar en qué es lo que esa gente considera autonomía, qué es lo que esa gente considera competencia y qué es lo que esa gente considera relación, ¿de acuerdo? Entonces, he puesto aquí en esta diapositiva 4 ejemplos. He puesto Fortnite, he puesto el Mario Kart, he puesto este, no me acuerdo cómo se llama, es la aplicación que todo el mundo está jugando. Bueno, todo el mundo no, porque yo, por ejemplo, no, a pesar de dedicarme mucho a esto, pero la que muchísima gente está jugando ahora en confinamiento, que puedes jugar juegos con tus amigos, ¿vale? Con la aplicación, pues puedes jugar al Pictionary, puedes jugar, no es un juego en sí, es una aplicación que te permite jugar diferentes juegos. Y he puesto el Animal Crossing, que es el juego de este año, ¿vale? Que con unas ventas disparadísimas, primero por el éxito que está teniendo y luego por el confinamiento que parece que también le ha dado un buen impulso para que la gente se enganche. Entonces voy a ejemplificar estos 4 juegos porque responden a una clasificación que no es Bunch. Jorge Serrano me pone Bunch, pero es Happy Family o Happy Friends, bueno, no sé, no me acuerdo ahora mismo. Ahora la buscamos, no os preocupéis. Lo interesante es entender esta otra diapositiva.
Tipos de jugadores. Esto es una tipología o taxonomía, se llama taxonomía de Battle, pero bueno, es una tipología como todo, es pues clasificar información para que la podamos entender. House Party, gracias Claudia. La aplicación de la que hablábamos antes es House Party. Bien, ahora vamos a volver con los juegos, así que ahora ya hablaremos de House Party. Como decía, esto es una tipología. Como todas las tipologías, son muy útiles para clasificar la información, pero hay que entender que son tipologías, que luego cuando vas a la realidad, la gente no encaja perfectamente los tipos que tú has definido. Puede tener un 50% de uno, un 30% de otro y un 20% de otro. O por la mañana ser una cosa, por la tarde ser otra, ¿no? Nosotros mismos, ¿vale? Entonces, hay que manejarlas con cuidado a la hora de hacer estas clasificaciones. Pero a mí me gusta dar esta taxonomía como un mapa. Tú vas a ir a un lugar que no conoces, bueno, se está perdiendo con Google Maps, ¿verdad? Pero normalmente tú vas a un lugar que no conoces y te dan un mapa, ¿vale? Vas a una ciudad, vas a la oficina de turismo y te dan un mapa. Todos sabemos que el mapa no es la realidad y que vamos a ir a una calle y no va a ser igual que lo que hay dibujado en el mapa. Pero al mismo tiempo el mapa es una representación de la realidad que ayuda a movernos por ella, ¿no? Pues esta tipología y todas las tipologías son lo mismo, ¿vale? Que cogerlas como un mapa, que esta tipología diga que hay killer socializer nos ayuda a entender a la gente, pero no significa que la gente se vaya a comportar exactamente de una manera o de otra, ¿vale? Bien. Igual que dije cuando explicaba los conceptos de Donald Norman, lo voy a explicar de una forma muy ligera. Si alguien quiere profundizar, evidentemente esto que estoy contando es mucho más complicado y tiene mucha más profundidad, pero nos vamos a centrar en lo fundamental, ¿vale? Digamos que los jugadores los podemos clasificar en dos ejes. A todos nosotros, a vosotros, a mí, a todo el mundo que juega. A gente que se preocupa más en el juego por interactuar con jugadores o por la acción que tiene con otros jugadores, gente que se preocupa más por interactuar con los elementos del juego. Quiero hacer una aclaración antes. Los conceptos que yo he puesto, jugadores, elementos, competir, interacción, no son los que usa Barter, ¿vale? Él va a hablar de acción, interacción, jugadores y mundo, pero creo que es más complicado entender la taxonomía con los conceptos originales que con los que yo he puesto aquí, ¿vale? Pero si alguien quiere profundizar en la taxonomía, que sepa que va a encontrar lo mismo, porque significa lo mismo que yo voy a explicar, pero con otros conceptos, otras palabras, ¿vale? Bien, decía, hay quien prefiere fijarse en lo que hace él y otros jugadores y hay quien prefiere fijarse en el juego. Eso nos dividiría a los jugadores en dos grandes grupos. Y al mismo tiempo, en un eje vertical, Bartel nos va a hablar de acción-interacción. Yo creo que es más fácil entender si pensamos que hay gente que juega para competir y que hay gente que juega para interactuar, para disfrutar del hecho de jugar. No quiere decir que el que compite no disfrute, disfruta mucho, porque es lo que él quiere hacer, sino la diferencia entre quien todo lo que hace es porque tiene el objetivo final de ganar y gente que todo lo que hace es porque tiene el objetivo final de jugar, que puede incluir ganar, pero el objetivo final es jugar, ¿vale? En ese sentido, la gente cuya principal misión es competir y hacerlo en comparación con otros jugadores es lo que se llama en esta taxonomía los killer, que los tenéis en la parte superior de la diapositiva. Puedo dibujar aquí un rectángulo, a ver, o hacer una raya. No se ve muy bien, pero ahí está. Los killers. Es la gente que solo juega para competir y para ganar, ¿vale? Es un tipo de jugador muy conocido, ¿vale? Muy fácil de explicar. ¿Hay gente que juega para competir pero no para ganar al resto? Sí, lo que se conoce como los achievers, los que quieren conseguir objetivos del juego. Es decir, quieren acumular todas las medallas, quieren acumular todos los puntos, quieren hacer todas las misiones. Si hay easter eggs, que no sé si sabéis lo que son, ahora os lo explico, quiere conocerlos todos. Un easter egg es dentro de un videojuego, también pasa dentro del cine y dentro de las series, ¿no? Es un elemento que tú dejas para que el aficionado, no tiene que ver con la trama del juego, pero digamos que es como un guiño que tú le dejas, pues un huevo de Pascua, el concepto de huevo de Pascua, para que el aficionado que se fije mucho lo descubra y entonces diga, anda, mira lo que hay aquí, yo qué sé, por ejemplo, en un juego de terror vas por una habitación y uno de los cuadros está Stephen King,
en el cuadro. Pues no haces nada en el juego con ese cuadro, pero si te fijas mucho descubres a Stephen King y dices, anda, mira, es Stephen King. Bueno, pues eso es un easter egg. En muchos juegos hay muchos elementos de esto y entonces el achiever es alguien que es muy competitivo porque quiere conocer todos los easter eggs, por ejemplo. ¿Vale? Pero no se está comparando con otros jugadores. En cierto modo sí, porque quiere ser el que lo haga, pero no se trata de ganar, se trata de él mismo conseguir muchos logros, ¿vale? Y conseguir muchos objetivos. Ese sería el achiever. Luego tendríamos la parte de debajo, la gente que se preocupa más, o sea, para la gente de arriba el juego es un medio para el objetivo de ganar y para la gente de abajo ganar es un medio con el objetivo de jugar, ¿vale? Tendríamos voy a empezar por aquí, por el Explorer. Sería aquel que sobre todo se preocupa por los elementos del juego, pero no le importa tanto descubrirlo. Quiere descubrirlo todo, pero lo que le interesa es conocer el juego, explorarlo, saber mucho del juego, ¿vale? O seguir investigando sobre ese juego, o hablar de ese juego, o leer un libro de ese juego, o meterse mucho en el juego e ir haciendo un poco lo que le dé la gana. En el momento que no puede avanzar haciendo lo que le da la gana, le molesta. Yo, como os he dicho, como todo el mundo, en unos juegos soy una cosa y en otros juegos soy otra. Yo cuando empecé a jugar al Guitar Hero hace tiempo, por poneros un ejemplo, me lo tomé de una manera muy explorer. A mí me gusta mucho la música, yo toco la guitarra, pues un juego de música para tocar la guitarra estaba como hecho para mí. Entonces, bueno, pues cogí el Guitar Hero, empecé a jugar, iba pasando canciones y de repente me encontré que en un momento dado te aparecía un guitarrista famoso y le tenías que ganar. Y si no le ganabas tocando, no podía. Y si os digo la verdad, no me gustó nada. Y estuve a punto de dejar el juego. Al final solo seguí practicando porque quería conocer todas las canciones. ¿Y por qué? Porque era un juego que yo tenía planteado en Explorer y de repente me pedía algo competitivo. Y yo no quería competir, yo quería tocar todas las canciones, ¿vale? Entonces el Explorer es ese tipo de jugador. Yo lo que quiero es tocar las canciones y estuve mirando mucho tiempo cómo saltarme esos bosses. No lo conseguí. Si alguien sabe cómo es, me lo puede decir, pero me voy a tirar de los pelos, ¿vale? Porque al final lo que tuve que hacer es ganarles a todos, lo conseguí tocar, pero por poneros un ejemplo de la diferencia entre un Explorer y un Achiever, ¿vale? El Achiever sí que querría ganar a todos los bosses, porque quiere conseguir los logros. Y el Explorer, si pudiera saltar el boss y seguir probando canciones, lo haría, como era mi caso. Y el Socializer es aquel que no tiene ningún interés en competir, pero lo que le interesa son los otros jugadores, es decir, juega para socializar. El juego es una forma más de mantener sus relaciones sociales. Su satisfacción es estar con otra gente jugando, ¿vale? Esa sería su recompensa de relación. Una recompensa extrínseca para un jugador que juega para esto sería por cada amigo con el que juegas te doy un punto o algo así, ¿de acuerdo? Tenemos a Lidia que ha hecho una pregunta y como iba a pasar de diapositiva es muy buen momento para hacerla. Si quieres abre el micrófono y pregunta. ¿Me oye? Sí. Ah, vale, te quería preguntar, porque hay juegos que tienen mucha mezcla de killer o sea, de los sociales y los killers. O sea, el Fornite, por ejemplo, Sí, claro. un juego de multijugador, pero también es competitivo. O sea, por decirlo de alguna forma, Sí, sí, sí. o sea, igual que League of Hombre, Legends. el Entonces, Fortnite es súper competitivo, ahora voy con él, pero es verdad que tiene también ese punto socializador, pero es lo que os decía antes, es una tipología, o sea, nada es 100% killer, nada es 100% achiever, pero sí que es verdad que la motivación principal para jugar al Fortnite, al menos en el modo Battle Royale, ojo, que es a lo que, al que yo me estoy refiriendo, es killer total, o sea, el objetivo de ese juego es caemos ahí y solo puede quedar uno, y a matar a la gente como pueda, ¿vale? Que luego puedes jugar con tus amigos, que te puedes encontrar con un youtuber, que tienes los bailecitos, efectivamente, no es solo killer, ¿vale? No es el juego este, aquel que había de Mundo Z o algo así, que ese sí que era nada más que entrar uno a matar a otro, pero sí, efectivamente, tiene otros elementos, ¿vale? vale. Sí, pero muy buen apunte. Ahora voy con Fortnite, porque os quiero contar también una cosa del Fortnite. Bueno, si esto está entendido, vamos a ver los juegos donde están. Está bien que haya hecho esa pregunta Lidia, porque yo he situado cada juego en uno de los cuadrados, pero todos los juegos que he puesto en cada cuadrado tienen un pero, y yo voy a poner el pero también. El primero ya lo ha puesto Lidia. Fortnite es un juego para killers, pero evidentemente tiene otros elementos. De hecho, yo creo que Fortnite ha triunfado tanto porque incluye esos otros elementos, ¿vale? Son como una vía de escape de un juego que solo sería para killers. Cuando digo para killers es
en modo Battle Royale. Estéis familiarizados con juegos, sabéis lo que es. Los que no, os comento. Un Battle Royale es un juego, el que sea, videojuego, físico, lo que sea, en el que muchos jugadores coinciden en un espacio y solo puede ganar uno. Y no hay amigos, es decir, todos compiten contra todos. Y lo interesante de ese juego es que se suelen montar pequeños equipos que colaboran para acabar con el resto hasta que solo quedan ellos, entonces tienen que competir entre ellos, etcétera. Un ejemplo un poco así de broma lo hay en la lucha libre americana esta que es de mentira, ¿vale? La del pressing catch y todo esto. Siempre celebran un Battle Royale y meten ahí cada minuto entra uno nuevo. Bueno, eso es un Battle Royale, ¿vale? El término viene precisamente de la lucha libre, pero se populariza para los juegos por un libro que se llama Battle Royale, que es de un autor japonés y que es el libro en el que está basado el Fortnite. O sea, es un grupo de adolescentes a los que sueltan en una isla y solo puede quedar uno y a cada uno le dan un arma diferente. Básicamente, si solo os digo esta frase, no sabéis si estoy hablando del libro o estoy hablando de Fortnite. Luego Fortnite tiene sus cosas y el libro cosas distintas. Os voy a decir, si os gusta mucho el tema Fortnite y os gusta mucho el tema juegos, os recomiendo que leáis el libro para, bueno, por ver una novela que es basada en este, no basada en este tipo de cosas porque es anterior, pero eso. Ahora, también os digo una cosa, si leéis poco, no lo leáis. ¿Por qué? Porque hay mejores cosas que leer. Es decir, el libro no es muy bueno. Os lo recomiendo, pero os aviso, el libro no es muy bueno. Si te gusta el tema de los juegos como a mí, es interesante. Yo me lo he leído y me ha resultado interesante, pero el libro en sí te va a gustar si te interesan estas cosas. ¿Vale? Lo que sí que os digo es que dice Lidia que hay una película, aquí sí que soy tajante, la película no la veáis, o sea, no perdáis 2 horas de vuestra vida. No me parece malísima, ¿vale? Me parece malísima. El libro, sin embargo, si te interesan estas cosas, te puede aportar. Es el libro, sí, Lidia lo corrobora, lo es. El libro Battle Royale. El libro, insisto, tampoco es bueno, pero al ser un libro y tal, es más llevadero y si te gustan estas cosas puede ser interesante. Bueno, el otro tipo de jugador que tendríamos, he puesto ahí Mario Kart, claro, aquí todo el mundo puede decir lo mismo, oye, Mario Kart no es exactamente un tipo de juego achiever, puedes jugar contra otra gente, claro, no es 100% achiever, por supuesto, pero me refiero a cuando alguien juega Mario Kart, y aquí sí que me voy a volver a poner yo de ejemplo, porque lo que quiere es hacer todas las carreras, conseguir todos los coches, desbloquear todos los paracaídas, desbloquear todos los personajes. Es decir, cuando alguien está jugando a Mario Kart con ese objetivo, es un achiever. ¿Juega contra otra gente? Puede hacerlo, claro que sí, pero su motivación principal es alcanzar logros, ponerse muchas medallas. Pues tengo todos los coches, tengo todos los tal. En los videojuegos esto está últimamente un poco, eh, no sé cómo decir la palabra exacta, no está funcionando demasiado bien por lo que se conoce como pay to win. Es decir, si no lo consigues jugando, pagas y lo consigues. Entonces se pierde un poco la gracia, ¿vale? De este tipo de cosas. Pero si vais a diseñar un juego y vais a estar con un público achiever, pensar eso, tenéis que tener muchos elementos, pero esos elementos deben estar relacionados con la recompensa. Yo quiero conseguir los coches, quiero conseguir los circuitos porque yo me lo gane, por competencia, por autonomía. No los quiero conseguir pagando, es mi caso, hay gente que sí, pero lo divertido es conseguirlo jugando. ¿Vale? En el caso de este juego que nos... Que, ay, ya se me olvidó el nombre. Era... lo tenemos por aquí. House Party. En el caso del House Party es una aplicación, no es un juego, pero ha tenido mucho éxito en el confinamiento porque te pone en contacto con varios amigos a través del móvil y puedes jugar un Pictionary, puedes jugar, me parece que también hay un quién es quién, juegos muy sencillos. Pero me gusta como ejemplo porque los juegos son una excusa para estar con tus amigos, ¿vale? Es decir, se trata de un perfil completamente de socialización. Juego para estar con gente. El juego es lo de menos. Hoy podemos jugar a uno, mañana podemos jugar a otro, pero lo interesante es que vamos a estar un rato juntos, hablando, riéndonos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si quiero diseñar un juego para este tipo de gente, pues evidentemente el diseño es otro muy diferente a un Mario Kart o a un Fortnite. Y finalmente vamos a tener el Explorer. A ver, es Animal Crossing. Mucha gente podrá decir, pero no es exactamente Explorer, por supuesto, ¿vale? Pero digamos que una forma de jugar muy exitosa del Animal Crossing es el Explorer. El Animal Crossing, para quien no lo conozca, si no lo conoce alguien, es un juego en el que tú entras en un mundo donde los personajes son animales con forma de personas y vas explorándolo, vas construyendo cosas, vas haciendo cosas, vas avanzando. El típico juego que se llama de clics, ¿no? Estaba a punto de poner
el Springfield, que es el que juego yo, que es un juego de los Simpsons de lo mismo, en el que tú tienes que ir construyendo el pueblo de Springfield, de los personajes, se parece mucho a la Achiever, pero es Explorer en el sentido de que es muy abierto, el Springfield sería más Achiever, de que tienes bastante libertad. He puesto Animal Crossing porque no quería poner el ejemplo que se pone siempre, pero quizás es mejor ejemplo, que es el Minecraft, por lo menos el Minecraft original, que es un juego en el que a ti te sueltan en un terreno que está generado en ese momento por el ordenador de manera aleatoria y tienes que ir descubriendo recursos, con esos recursos construyendo cosas, pero nadie te dice lo que debes construir, nadie te dice dónde debes caminar, simplemente exploras, exploras, exploras y vas viendo qué es lo que hay, ¿vale? Es otra forma de acercarse a un juego, ¿vale? El Explorer. Estos serían como los 4 tipos de jugadores que podemos tener. Bueno, he añadido aquí el Quimicefa, perdón, que se me olvidaba. ¿Por qué? Porque no olvidemos que esto vale para videojuegos, ejemplos que estoy poniendo, y para todo lo que hemos visto antes. Un Quimicefa, que es un juego de química en el que tú le regalas a un niño unos cuantos elementos químicos que hacen cosas graciosas, pero no son peligrosos, y le dices cómo puede hacer cosas, puede construir no sé qué, puede hacer tal. Es un juego Explorer, es un juego en el que la gracia está en ir probando. Ir probando, 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 ¿vale? Y ir aprendiendo cosas mientras lo vas haciendo, ¿vale? Por entenderlo. Como os decía, esto es lo que tenemos que pensar a la hora de establecer las recompensas intrínsecas. SDT significa Self-Determination Theory, ¿vale? No es lo mismo competencia para alguien que juega Fortnite, que es soy capaz de ganar, soy capaz de eliminar enemigos sin que me eliminen a mí, que competencia en el caso del House Party, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver. O lo que es relación en el House Party, que es lo más importante, el relacionarte con personas, estar con gente con la que quieres estar, que lo que puede ser la relación en un Mario Kart. ¿Por qué considero que conseguir los objetos de Mario Kart es importante? Habría que hacer ahí casi un estudio psicológico, ¿no? Pero lo importante es que no tiene nada que ver y que en función de qué tipo de jugador estemos tratando, pues su concepto de autonomía, relación y competencia va a variar. Y en función de eso le vamos a ofrecer puntos, le vamos a ofrecer budgets y le vamos a ofrecer leaderboards, ¿vale? Y vamos a ir diseñando el juego. Entonces, conceptos principales para entender todo lo que he ido comentando. ¿Hay alguna pregunta de aquí de esto? Porque he dado de repente en los últimos 20 minutos un montón de información y a lo mejor he arrasado un poco con las mentes ya a estas horas, ¿no? Bueno, pues si no hay preguntas, voy a pasar a hacer un pequeño resumen. Recordad, lo que me gustaría que os llevarais de este webinar, lo verdaderamente importante, si vais a hacer juegos, si vais a diseñar juegos, si os gusta ese mundo, lo primero es que recordéis la diferencia entre play y game, ¿vale? Y que recordéis sobre todo que los juegos más logrados son los que están en el equilibrio entre completamente play y completamente game. Juegos que nos dicen que hay que hacerlo, pero nos dan mucha libertad para hacerlo, ¿vale? De tal manera que podemos ir descubriendo poco a poco cómo va funcionando el juego hasta que lo dominemos completamente. Los juegos más sencillos y con menos reglas son los que más tiempo duran con alguien jugando. Y un ejemplo muy sencillo es el fútbol. El fútbol es un juego sencillísimo. O sea, puedes estar viendo fútbol toda la vida. No sé si seréis muy futboleros o odiaréis el fútbol, pero fútbol lo conocéis. Puedes estar viendo fútbol toda la vida, puedes estar jugando al fútbol toda la vida y no vas a ver ni a jugar un partido igual que el anterior. Y eso es una de las claves de que el fútbol sea el deporte rey. Evidentemente también lo es por intereses comerciales y por todo lo que todos conocemos, pero eso ha venido después, cuando ya el fútbol era importante para la gente. El fútbol es muy fácil de aprender y exige un montón de posibilidades, pero es un juego, tiene unas reglas, tiene unos objetivos, ¿vale? Entonces, ese proceso y desde que tú empiezas a jugar al fútbol hasta que te haces un jugador profesional, pues todo lo que tienes que jugar es muchísimo, ¿no? Casi no tiene límite. Entonces, ese equilibrio entre play y game está muy bien conseguido, permite mucho tiempo entre que descubro el juego y lo domino, entre descubrimiento y entendimiento, y luego los conceptos que van apareciendo, afordabilidad, todas las cosas que puedo hacer, significantes, lo que el juego me indica que debería hacer, ya sea explícitamente, como el Mr. Potato, hay un agujero, hay un palo, pues activa la nariz, ¿vale? O lo que yo en mi cabeza creo que debo hacer, debo construir una cara. ¿Mm? Y los constraints, donde no puedo poner ningún elemento de Mr. Potato. Una cosa que no os he dicho antes de Mr. Potato es que aquí detrás, en la espalda, también tiene agujeros. Y eso es aposta. Me está queriendo decir que aunque puedo hacer una cara, puedo hacer más cosas, ¿vale? Es un buen signifier que me está diciendo, ojo,
Aquí puedes hacer un montón de cosas distintas. Y luego, si el juego ya es más complejo, si ya no es solamente Mr. Potato o el cubo de Rubik, necesito recompensas, ¿vale? Necesito que algo me esté diciendo si lo estoy haciendo mejor o lo estoy haciendo peor, ¿vale? Y recordar siempre en esas recompensas las intrínsecas y las extrínsecas. Las dos son necesarias en un juego, pero las que sientan la base, las que significa que estás jugando, son las intrínsecas. Si tú haces algo solo por dinero, estás trabajando, ¿vale? Si haces algo por pasártelo bien y además te pagan, pues eres un deportista profesional y tienes mucha suerte y estás jugando. Y si haces algo solo por pasártelo bien y te pagan, pues estás en el play o estás en el game o estás en uno de los dos espacios. Entonces, si no hay recompensas intrínsecas, no tiene sentido empezar con las extrínsecas. Una vez que hemos definido las intrínsecas, podéis utilizar el modelo que yo os he contado de autonomía, competencia y relación. Les doy forma. He aprendido mucho, toma tu título, ¿vale? Le doy forma a tu aprendizaje en forma de título. Has llegado el primero, tu medalla de oro. Has conseguido un objetivo, tal. Cuando ya tiene sentido, hago PBLs, hago puntos, hago budgets, hago leaderboards que significan algo para el jugador, ¿vale? Y finalmente, me preocupo de conocer a mi jugador para poder hacer esto en condiciones. Has aprendido mucho, te doy un título. Pues damos por hecho que la persona quería aprender, ¿no? Esto, por ejemplo, en la universidad, pues el que va a la universidad va voluntariamente, es decir, ya no es una formación obligatoria. Entonces entendemos que el que la termina tiene la satisfacción de aprender y le damos un título. Pero si estáis aquí profesores de secundaria, sabéis que en secundaria no siempre es así. Hay gente que está obligada en clase, que tiene que estar porque tiene que recibir una educación, pero decirle, si acabas te doy un título, no le motiva nada, porque no tiene primero la competencia, la recompensa intrínseca de competencia, de relación o de entender por qué está ahí, ¿vale? Entonces tenemos que entender nuestro tipo de jugador, un killer, un achiever, un socializer, explorer, qué es lo que le motiva a participar en ese juego. Si somos capaces de coger 3, 4 juegos que conozcáis los próximos días, analizarlos con estos conceptos que los vais a tener porque os voy a enviar a los correos con los que habéis apuntado tanto el vídeo como la presentación. Y empezáis a ver esos elementos, después vais a saber diseñar un juego de una forma muy adecuada. Es decir, si estáis pensando diseñar un juego, primero empezad a analizar otros juegos con estos conceptos. Y os van a empezar a salir los juegos, no os voy a decir solos, pero os van a salir fácilmente. ¿Vale? Os van a salir fácilmente. Hace poco yo me quise presentar a un concurso, al final no pude por el confinamiento, como todos. No he tenido tiempo y diseñé un juego que no os puedo contar porque lo quiero presentar a otro concurso. Y me salió pensando en esto. Es decir, este es un sistema que funciona. No, yo no sabía qué tipo de juego quería hacer, pero empecé a pensar, ¿qué puede hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no sé qué? Analizas otros juegos. Y este es un buen modelo para hacerlos. Y sobre todo para que sean juegos interesantes y que motiven a la gente. ¿De acuerdo? Así que si esto fuera un juego, pues ya habríamos ganado. Hemos llegado hasta el final. Hemos ido descubriendo cosas, hemos ido aprendiendo, habéis venido porque habéis querido, autonomía, habéis aprendido cosas, espero, competencia y os interesan los juegos, relación. Así que aquí estaría todo lo que yo os quería enseñar. Ahora es momento de preguntar cosas si os habéis quedado con dudas o queréis ampliar información, lo que queráis. Quien quiera preguntar algo, por favor, que levante la mano y luego le abre el micro. David Moreno Casas, tenemos aquí a nuestro decano. Quiere hacer una pregunta. Hola Rafael, hola a todos, buenas tardes, muchas gracias. Sobre todo Rafael, muchas gracias por tu intervención. Antes lo decía con el vídeo, porque claro, yo conozco el vídeo que nos has indicado y es muy bueno. Y la verdad es que complementa mucho la intervención. Y entonces, a mí me gustaría preguntar desde el punto de vista de sociología, en la cual creo que te va bien la sociología, que tienes conocimientos. Sí, algo sé. Algo sabes, ¿no? Me la ha contado alguien, me parece, ¿no? Sí. Entonces, Rafael, es desde el punto de vista cuando tú estás diseñando un juego, el cómo evitar en algunos casos que la diversión a veces se convierta en frustración. Es decir, en esa competencia que hay en cada juego, me imagino que todos lo habéis vivido, yo lo he vivido en persona con mis sobrinos y hay que reconocer que es complicado. ¿Cómo conseguir convencer todo lo que estabas comentando antes de los puntos importantes que tiene que tener un juego y lo sencillo que ser, las recompensas y demás, es qué aspecto podríamos hacer
cuando diseñamos un juego para evitar la frustración del que no consigue ganar. Que tristemente en algunos, por límites de edad, a veces es más complicado limitarlo, ¿no? Y nada, yo simplemente es decir, en la experiencia que tengo, creo que no sé, bueno, recuerdas que tengo un poco de experiencia en temas de juegos y demás, Algo sabes tú, claro. Sí. hay algo que hacía justo lo contrario, o sea, que los juegos se estaban diseñando no solo para que los alumnos, en este caso eran hasta niños de 12 años, jugaran, sino que gracias al algoritmo que había detrás de esos juegos, permitía hacer un informe a los profesores o a los padres por si tenían algún tipo de problemática con las matemáticas, Sí. con el coeficiente lingüístico y lo que sea, ¿no? Entonces, eso es otra vía, ¿no? Pero a mí sí que me preocupa la parte de la frustración. Es decir, ¿existe algún tip, algún truco o simplemente es agarrar el enano y decirle que no? Bueno, el enano o al mayor, porque también me ha pasado con algunos talluditos de mi edad que se mosquean cuando pierden. Y sobre todo en estas épocas que estamos todos en casa ahí confinados, pues la verdad es que los juegos que nos estabas mostrando son muy útiles. Ponnos también el enlace de Amazon para que podamos comprar el de los dados que nos has puesto. Vale, el del Story Cups. Pero Muchísimas vamos, gracias, Rafael, por tu pones conferencia. en Google y está en todas partes, es un juego súper popular. Pues te comento, vamos a ver varias cosas. Lo primero, si el juego genera frustración, porque está diseñado solo para gente que quiere competir y ganar, ¿vale? Entonces, a lo mejor lo que nos es un jugador que está jugando un juego que no es para el tipo de jugador que es él, que es un explorer y está jugando a un competitivo. Es verdad que aunque él sea competitivo, si es muy competitivo y pierde, pues le va a generar frustración. Lo que hay que hacer es visibilizar el camino. Es decir, que el juego no se reduzca a si he ganado o he perdido. Voy a poner otro ejemplo de fútbol, se nota que me gusta, ¿vale? Tú cuando sigues a un equipo de fútbol, si está jugando la final, pues a lo mejor solo sea si gana o si pierde. Pero si tú vas a ver a tu equipo todos los días al campo, tú también quieres que juegue bien, ¿vale? Porque ir solo a ver si gana o pierde, pues hay entrenadores que son así, pero suelen durar poco. Tú también vas a ver si juega bien, ¿vale? En este caso sería lo mismo. Habría que todo lo que está haciendo en el juego que es positivo, que aunque el resultado final no sea que haya ganado, ha conseguido cosas. Mejor que ayer, por ejemplo. Ha aprendido algún truco nuevo. Está jugando contigo, que al fin y al cabo pasa contigo para jugar. O sea, todo eso hay que visibilizarlo. Y si hace falta, pues visibilizarlo para recompensa, tipo punto, badge, líder, por lo que queráis, o algún otro tipo de recompensa, que visibilice eso para que visible no sea la victoria o la derrota. Esa es una posibilidad. Y, o sea, basarse en eso, en autonomía, competencia, relación. Y luego, además, apunta una cosa, Federico, en el chat que es muy importante, que es cuando los juegos son clase. Si a ti te dicen solamente lo que consigue el primero, te desmotivas. Lo suyo es que te emparejen con gente que tiene parecido al tuyo, que tú creas que puedes ganar y que sea factible que puedas ganar. Yo ese ejemplo lo pongo mucho también a la hora de si tú, no voy a poner el fútbol otra vez, voy a cambiar al baloncesto. Si tú tienes un equipo de baloncesto con tus amigos y siempre que vais a dejar de ir, o siempre que vais os dan unas palizas que vuelves a casa destrozado, pues vas a dejar de ir. Pero si algunos partidos, pues te vas a motivar. ¿Qué pasa? Que si siempre pierdes, a lo mejor lo que tienes que visibilizar es que es un tiempo que pasas con tus amigos. Y que a lo mejor es la única forma de veros y no hay otra forma de veros si no fuera por el partido de baloncesto. Y vas a seguir yendo y vas a seguir jugando. Entonces, habría que visibilizar esos otros elementos, que no se reduzca todo al resultado final. ¿Vale? Y tenemos ahí van comentando también algo. Y sabes mucho de juegos, si quieres comentar algo. Bueno, ¿alguna pregunta que alguien más quiera hacer? Os digo, os vamos a enviar el vídeo. Lo tenemos también disponible en el blog de nuestro grado de artes digitales, que está a punto de ser estrenado. Lo vamos a tener en nuestras redes sociales, lo tenemos en nuestro Instagram, etcétera. Lidia tiene una pregunta de Fortnite. Adelante, Lidia. ¿Juegas a Fortnite, Lidia, lo primero? Entiendo que sí, ¿no? Con tanta pregunta, pero... Ah, no juegas, vale. Preguntarle el micro, por favor. Yo te quería preguntar que por qué el Fortnite ha conseguido tantos seguidores
habiendo juegos anteriores teniendo el mismo estilo. Pues Yo, por es ejemplo, que una soy buena pregunta. jugadora de Call of Duty, el Ujú. Battle Royale está en Call of Duty igualmente. Y a mí me parece que Sí, sí. está bastante mejor. Entonces, no entiendo cómo el Fortnite de repente ha llegado y se ha hecho con todo el terreno. Pues hay un montón de interpretaciones y de las que yo todas las que he leído, porque sí, evidentemente el Battle Royale es mucho más antiguo que el Fortnite. Lo que ha triunfado es el Fortnite en Royale. Pues yo me gustaría saberlo para hacer un juego también con tanto éxito y tener mucho éxito, pero es muy complicado. Yo creo que son explicaciones que van más allá de lo que he contado aquí, porque por supuesto Fortnite cumple todo lo que aquí, pero seguidores que no consiguen tanto éxito también, ¿vale? También son juegos que están bien hechos. De lo que te digo, yo he leído que esa pregunta también en su momento, leí dos cosas. Lo primero, que tenía una estética más formal y que eso había permitido que se acercara más adolescente, etcétera. Bueno, no tengo más fundamento para afirmar esto que la persona que escribió es, ¿vale? Y bueno, comentan con la pandemia, pero es que esto es anterior, esto es así. Y luego fue un juego muy popular entre los youtubers que en aquel momento eran muy entre el público al que iba dirigido Fortnite. Y ahí ya desconozco si el juego lo hizo esta cosa que a los youtubers les gustó el juego y se pusieron, ¿vale? Entonces lo hicieron muy, muy popular. Y estoy hablando de youtubers de los que habéis oído, pues aunque no veáis YouTube, ¿no? Como el Rubius y gente así, que subían vídeos en plan de a ver si hoy gana el Fortnite, os habéis visto. A ver, encontraban los dos en la partida. Entonces muchos adolescentes consumían ese tipo de vídeo y luego ellos querían jugar y ver ay, a ver si toca coincidir en la partida con el Rubius y todo este tipo de cosas. Entonces es algo externo al juego, tiene que ver más con la comercialización del juego. Pero es verdad que si el juego fuera más, por muchos youtubers, la gente no juega. Y el juego está muy bien diseñado porque es un Battle Royale y es verdad que es un Battle Royale incrementado, como comentó en el chat Federico. Construir cosas tipo Minecraft. Entonces el salto se daba muy bien de haber sido un niño que ha jugado Minecraft, te conviertes en un adolescente que ya disparos, entonces tienes como un Fortnite donde sigues construyendo cosas como en Minecraft. O sea, son elementos más comerciales, pero estoy comentando, insisto, son cosas que he leído, que ni las he investigado yo, ni me he preocupado de mirarlas, pero me da la sensación de que va y la cosa que por el hecho de que el juego esté mejor o peor diseñado, ¿vale? No porque esté mal, sino porque el resto de competiciones está diseñado. Si hay más preguntas. Bueno, no se puede jugar, nos comenta Almudena que no se puede jugar a Fortnite con ordenadores plateros, juegos que piden mucho más que Fortnite, ¿eh? Eso también ha sido un elemento. Bueno, pues si no hay más preguntas, hemos pasado a las 6:30 y os voy a dar las gracias por haber estado aquí y me voy a despedir. Así que muchas gracias, espero que os haya resultado interesante y si cualquier duda que os surja en los próximos días, pues tenéis mi correo en la página de la Universidad Camilo José Cela, me buscáis, me lo hizo UCJC, me contactáis por ahí y os atenderé en cuanto pueda y interesantísimo y muchas gracias a todos y espero que nos veamos en nota. Ya prepararemos algún webinar más, os avisaremos.